Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta jornada sobre Verifactu y la digitalización de los despachos. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo preparar vuestros despachos para estos próximos cambios normativos. Y en esta sesión, a ver un momento, nos acompaña Alicia Cano, CEO de Matrix, que nos va a proporcionar esa visión técnica que es muy necesaria para estos nuevos cambios normativos. Y por otro lado tenemos a Gonzalo Álvarez, consultor senior de Método Consolida. Vamos a ir con el primer punto de hoy, un punto fundamental, que son las fechas. ¿Qué pasa, Alicia, a partir de 2026 y por qué es tan relevante? Sí, bueno, pues a mí me gusta iniciar siempre con lo que es una imagen visual de los cambios pues que ya tenemos y de los cambios y la evolución normativa que hemos experimentado a lo largo de estos años, ¿vale? ¿Y por qué me gusta un poco compartir esta diapositiva en estos momentos y con todos vosotros? Puesto que, como veis, sí, efectivamente, nos enfrentamos a un cambio, ¿vale? Pero somos resilientes, es decir, llevamos ya desde 2013, después en 2017 con el sí, después en 2021 cuando surgió la ley antifraude, que es la que, digamos, con Verifactu ya ha catapultado, ¿no?, el cambio en lo que sería la forma de facturar. Venimos afrontando cambios en lo que es nuestra relación con la hacienda pública y en nuestra forma también, según el sector en el que nos movamos o nuestros clientes en su caso, ¿vale? Venimos adaptando la forma en la que ya estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a enfocarnos a lo mejor un poquito más a día de hoy, y es cierto que tiene una magnitud más amplia, es Verifactu, pero efectivamente es una trayectoria y un camino que ya de alguna manera vamos caminando todos juntos, ¿vale? En particular, Verifactu sí que es cierto que va a tener una magnitud más amplia porque nos va a afectar ya a todas las empresas y también los autónomos, ¿vale? Y lo que va es también a un poco ahondar un poquito más en lo que sería la parte técnica. Es decir, ya no va a ser tanto nuestra comunicación con los ministerios, sino que lo que va es también un poco a regular de forma técnica desde el software, ¿vale?, la forma en la que nos vamos a comunicar. Tenemos unos plazos que estaban en la diapositiva anterior, tenemos unos plazos que es cierto, ¿no?, pues empiezan a ser cada vez más inminentes, están más cercanos, ¿vale? Para las empresas desarrolladoras como nosotros, ¿vale?, que somos quienes vamos a un poco a realizar o quienes vamos a tener que adaptar y poder facilitar soluciones para todas las entidades, empresas o autónomos, da igual el tamaño, nuestro plazo ya se comunicó, esa orden técnica se comunicó en octubre de 2024 y nuestro plazo finalizaba en julio de 2025. ¿Qué ha pasado en este instante? ¿Vale? Todos los fabricantes, ahora mismo Matrix, pero todo el resto de empresas que tenemos sistemas de facturación, incluidos también los sistemas contables, hemos tenido que actualizar nuestros servicios, ¿de acuerdo? Entonces ahora todas las herramientas, todos aquellos fabricantes con quienes vosotros contactéis, tienen una única obligación, en este caso para esta situación que nos ocupa, que es Verifactu, el sistema de facturación, y es la de facilitaros un software que esté totalmente adaptado a lo que es la normativa vigente de Verifactu, así como mantener las que pudieran ser anteriores. ¿Cuándo nos vamos a añadir el resto del público? Bueno, pues tenemos dos fechas muy importantes. El 1 de enero de 2026, todas las empresas que no estén afectadas, ¿no?, o que no estén ya incorporadas al SI o algún otro sistema, como pudiera ser el Ticket Buy, ¿no?, en el País Vasco, en las áreas forales, ¿vale? Y los autónomos, ¿vale?, el 1 de julio de 2026. Cuidado, su sistema tiene que estar ya adaptado a partir del 1 de enero. Ellos no tienen obligación de empezar a emitir y a comunicarse, ¿vale?, con el ministerio hasta el 1 de julio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quién nos afecta? Pues autónomos, empresas, fabricantes y proveedores, despachos profesionales, por supuesto, porque estamos aquí y estamos comunicándonos hoy con vosotros, ¿de acuerdo? Pero nos afecta a todos aquellos que no estén en las regiones, pues, de las áreas forales. Y en este caso, además, es relevante, ¿no?, y es importante porque tiene una magnitud exponencial. En España hay más de 6 millones de empresas, ¿no?, teniendo en cuenta tanto autónomos, micropymes, pymes, empresas grandes, ¿vale? Y Verifactu en particular afecta a más del 50% de ese tejido empresarial. Es decir, más de 3 millones de estas empresas
somos las que vamos a tener que hacer esta adaptación, las que vamos a hacer una labor de introspección en la que vamos a verificar, ¿vale?, cómo son las herramientas que estamos utilizando, cómo son las herramientas que nuestros clientes están utilizando, es decir, existe la magnitud, digamos, a nivel de las personas que van a tener que hacer este cambio es bastante grande, ¿de acuerdo? Y todas a la vez lo vamos a tener que hacer a partir de un mismo punto, ¿no?, de inicio, enero de 2026, y progresivamente hasta julio le seguirán los autónomos. Las modalidades, ¿vale? Lo que es el BOE, ¿no?, y un poco los reglamentos y las modificaciones que han surgido a partir de esta fecha nos facilitan dos modalidades de cumplimiento, ¿vale? En esencia y a nivel técnico, o sea, es decir, a nivel de lo que es ese software de facturación que vosotros vais a tener en vuestras instalaciones, ¿vale?, va a cumplir una serie de requisitos a nivel de herramienta, ¿no?, a nivel técnico, que son iguales, ¿vale? Es decir, vamos a tener que tener una serie de registros de documentos, esos registros y esa gestión de eventos va a ser la misma en los dos casos, ¿vale?, hasta que llegará un punto, ¿de acuerdo?, en el que nosotros tendremos que decidir la modalidad en la que estamos, y es de si queremos emitir, ¿vale?, la información de forma instantánea al Ministerio, es decir, ejecutamos lo que sería toda nuestra elaboración de esa factura, ¿vale?, y en ese momento la comunicamos al instante con la AEAT. Esta sería la modalidad Verifactu. A partir de ahí seguirá, bueno, pues el proceso normal que nosotros conocemos, comunicación con un RP, presentación de los libros, etcétera, ¿vale? No cambian nuestras obligaciones en este caso, ni fiscales ni contables. O existe la modalidad de no Verifactu. ¿Qué significa? Como decía, el registro de los eventos, los logs, las firmas es exactamente igual, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que no comunicaremos al instante esta factura a la AEAT. Esto tiene unas complicaciones añadidas para quienes quieran adoptar este modelo, ¿vale? Podemos ver las variaciones, ¿no?, entre unas y otras, pero el no comunicar de manera instantánea a la AEAT implica que tengamos que firmar todas y cada una de esas facturas, ¿de acuerdo? Implica que además, ¿vale?, tengamos que llevar una serie de registros y garantizar que esos registros, esos logs, ya no nos valdrá con un PDF que en el caso de que un ministerio nos solicite, pues para una contrastación puntual, podamos enviar, ¿no?, ese lote de facturas o esas carpetas. Tenemos que poder garantizar, ¿vale?, y para ello tenemos que custodiar también la infraestructura en nuestros entornos, es decir, ese servidor, esa base de datos que tiene que no ser accesible, es decir, tendremos que garantizar y poder proporcionar a la AEAT un registro de eventos en los que se garantice que ese documento de PDF, su historia, desde que fue un borrador hasta que se emitió finalmente en este caso, el proveedor o cliente, ¿de acuerdo? En este caso, además, es cierto que en ambos no vamos a tener ese QR, que ese QR es el que nos va a proporcionar esa comunicación a la AEAT, ¿de acuerdo? Y podremos tener requerimientos muchísimo más constantes de la AEAT. ¿Por qué? Porque con la modalidad Verifactu estamos pasándole toda la información en tiempo y forma, tienen el control, digamos, ¿no?, sobre esta información cuando se produce, pero en el caso de no Verifactu no lo tenemos, ¿vale? Es decir, entonces nos van a solicitar y van a verificar o van a estar más atentos, ¿no?, digamos, a esta situación, ¿de acuerdo? A la hora, y un poco volviendo a aquella gráfica que os enseñaba al inicio con los cambios normativos, ¿qué modalidad es la que nos ayuda a estar más preparados con los cambios que vendrán en años sucesivos y hasta 2030 y 2035 con el proyecto Vida y la unificación fiscal europea? Bueno, pues si ya estamos en un modelo Verifactu, realmente ya hemos cumplido uno de los cambios principales, que es el técnico. Ya todos estamos familiarizados con un sistema que es el de la comunicación instantánea, y realmente lo que venga después sencillamente nos va a añadir más información para la gestión, ¿vale?, de nuestro día a día en nuestra organización, ¿de acuerdo? Con lo cual nos facilitará. ¿Cuáles son las ventajas? Pues un poco lo que he venido diciendo. Vamos a tener una trazabilidad total del proceso, es decir, desde el día 1 y sobre todo en gestiones con nuestros clientes, en los despachos profesionales, vamos a eliminar estos finales de trimestre en los que estamos hablando, estas facturas que nos llegan y se nos ha pasado el trimestre y no podemos registrar. La información va a ser un goteo constante a diario, sin que sea un maratón final, ¿vale?, en el que a veces pues llegamos con marca y tiempo, y otras veces pues no llegamos y esto nos supone penalizaciones en forma de sanciones, ¿vale?, por haber perdido plazos. Entonces,
Una agilidad operativa, al final significa que tenemos toda la información al día, ¿vale? Con lo cual es un beneficio tanto para nosotros, que vamos a poder estar al día con nuestros clientes y nuestras responsabilidades contractuales hacia ellos, pero también para nuestros clientes, porque en el día a día, ¿vale? Van a poder conocer cuál es la situación real de sus ingresos, sus gastos, cuáles van a ser sus proyecciones a nivel de tesorería o pagos, ¿no? Que tengan que tener o hacer frente en cuestiones de IVA, ¿de acuerdo? Tenemos una seguridad reforzada porque ya ahora sí contamos con una herramienta, y esto es una obligación que recae sobre nosotros, Matrix, ¿no? Como fabricante de software, y que facilita esta solución. Tenemos unas obligaciones a nivel de seguridad, ¿vale? Desde la comunicación que hacemos con la EAT hasta como la seguridad de esos datos, hasta pues, temas tan internacionalmente reconocidos como puede ser una ISO, ¿no? Y unas auditorías que conlleva esa ISO de manera regular, ¿no? Anual, y que tiene que ser publicada y certificada, ¿de acuerdo? Además de la reducción de errores, como lo vamos a hacer al instante, lo vamos a tener todo muy bien controlado y vamos a poder hacer esas rectificaciones sin ningún tipo de demora. No nos damos cuenta 2 meses más tarde o cuando ya esas facturas se han emitido y ahora pasamos a contabilizarlas y nos damos cuenta de que hay un error. ¿Cuáles son los riesgos de no adaptarse correctamente? Pues los riesgos, la verdad es que se pueden cuantificar con muchos ceros, ¿de acuerdo? Entonces, no nos conviene y por eso también nosotros nos posicionamos muy firmemente en la modalidad Verifactu, ¿verdad? Y la verdad es que encontraréis muchas dificultades en encontrar sistemas a día de hoy, porque realmente, aunque sea la modalidad Verifactu una modalidad que se presenta y que es un derecho, a la vez el Ministerio lanza una alarma, ¿no? Y dice, ojo, que no entendemos por qué no se va a querer comunicar las facturas, y para poder garantizar todo esto que os pedimos, ¿vale? En ese criterio técnico que se estipula para las modalidades no Verifactu, realmente hace falta un imperio, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Y sí que verificar cuáles son vuestras herramientas, hablar con vuestros fabricantes de software, que más que nunca vamos a ser vuestros partners en esta gestión, ¿vale? Os vamos a aconsejar, os vamos a formar, os vamos a ayudar, vamos a actualizar con el tiempo conforme van cambiando esta normativa, conforme se va actualizando, porque nos va la vida en ello. O sea, podéis ver que como podéis comprobar, las multas no son una broma, ¿de acuerdo? Entonces, por cada instalación que nosotros no hagamos correctamente, tenemos por usuario una multa de 150.000 euros, ¿vale? Vosotros, por ejercicio, 50.000 euros. Quiero decir que realmente estos tipos de sanciones son reales y además son cuantificables de una forma bastante alarmante. He querido además compartir con vosotros una noticia de prensa que además salió este verano, en el que además el Ministerio ya comunicaba, ¿no? Un poco cómo estaba verificando en algunas comunidades y cómo estaba ya organizando estos equipos que efectivamente van a empezar a verificar estos modelos no Verifactu, si no lo son y están cumpliendo con los requisitos técnicos que exige la modalidad no Verifactu, así como si aquellos, ¿no?, que empiezan a actualizar los softwares realmente ya están a partir de julio en una modalidad que cumple con el orden técnico. Con lo cual, estamos ya en un proceso que, aunque no sea obligatorio, sí es importante que estemos muy bien habilitados y que estemos muy bien informados sobre cuáles son las consecuencias, ¿no?, y un poco las herramientas ahora mismo y los cambios que tendremos que tener ya todos puestos en marcha a partir del día 1 de enero o julio, pero sí a nivel de herramienta, aunque no sea en uso, a partir del 1 de enero. Muy bien, Alicia. Pues ahora pasamos con Gonzalo. Acabamos de ver cómo es la normativa, qué plazos, calendario, a quién afecta. ¿Cómo afecta, Gonzalo, estos plazos a la planificación interna de un despacho y cómo deberíamos, y por qué no deberíamos esperar al último momento? Muy bien. Buenos días. Nosotros el enfoque que queremos dar y un poco lo que hablamos y por qué estamos en esta presentación conjunta es tener una visión más abierta, ¿no? Porque cuando hay este tipo de cambios, nosotros, de todas formas, os voy a lanzar ahora después, voy a lanzar dos votaciones o dos preguntas. La primera va a ser cuál es la táctica, ¿vale? Es un poco para romper el hielo. Lo acabo de lanzar ahora. Y os voy a dar un minutito
para que podáis ver cuál es vuestra forma de ver o cómo os sentís más identificados. Es un poco en plan broma, pero son en verdad, es una parodia de lo que nos encontramos, ¿no? La primera actitud es la planificación mágica. Hemos asistido a todos los webinars que hay y charlas sobre Verifactu. Tenemos un plan, un Excel maravilloso, pero no lo hemos podido abrir todavía, no hemos hecho nada. La segunda es la de la estatua, de mejor no hacer nada antes de enero porque seguro que cambian cosas y vamos a ver cómo da, y además no está nada claro. Seguro que si arranco antes voy a tener más problemas. Después tenemos la milagrosa, que es, aunque me agobia, sé que saldremos de estas porque de peores hemos salido, ¿no? Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Desde COVID nos hemos convertido, como decía Alicia, en grandes resilientes. Nos adaptamos con una capacidad increíble. La posición 4 sería el poder de la tecnología, que es, estoy tranquilo porque Matrix sé que me lo va a solucionar porque son muy buenos, ¿vale? Entonces, esto es algo que nos hemos encontrado mucho y es la sobreconfianza. Quiero decir, es una parte y es fundamental y es muy bueno tener un partner, más aún diría yo, necesario tener un partner tecnológico, pero la tecnología no es solo el camino, hay más para ello, ¿no? Y la última, que por lo que veo es la que más está funcionando, estoy en ello. Oye, acabamos de terminar el trimestre, acabamos de llegar de septiembre, estamos terminando octubre como podemos, y ya hemos empezado a hacer algunas cosas, pero todavía no tenemos claro cómo vamos a tirar con ello, ¿vale? Bueno, tengo solo 38, 39, voy a pararlo, la votación, ¿vale? Más o menos. Comentaros que ha salido con un 73% la opción 5, estoy en ello, o sea que desde luego estáis en ello, pero la segunda más votada, ¿vale? Con un 15%, es la milagrosa, ¿eh? Es confiar en la capacidad resiliente de todos. Muy bien, voy a dejar abierta ahora otra votación para saber, hasta que termine de otros 2-3 minutos, para saber quiénes sois. ¿Qué quiero decir? Lo acabo de lanzar ahora y es para ver cómo os afecta. Si sois autónomos, sois empresas, sois asesorías, etcétera, ¿no? Un poco para ver el perfil, porque nosotros en principio ya veréis que tendrá un poco más de carga hacia la parte de asesorías, pero bueno, un poco también para conocer la composición, ¿vale? De momento tenemos 70 personas que ya han votado y tenemos un 94% que son asesorías. Tenemos un autónomo, ¿vale? Un valiente autónomo, aunque en verdad en las asesorías seguro que muchos son autónomos. Y 2 autónomos. Vale, bueno, mientras seguís votando, después lo vemos al final. Yo quería poneros un vídeo que para mí resume cómo lo vemos. Si quieres, Raúl, comparte el vídeo. Sí. Lo pongo en pantalla completa. Quizás no lo escuchéis porque son una de las pegas que tiene esto, pero bueno, no tiene mucho. El audio es lo de menos. Estad atentos. Green King IPA. Did you say no to another? Bueno, pues yo simplemente este vídeo lo llevo utilizando, y no es broma, desde hace más de 18 años. Y la primera vez que lo utilicé fue en una formación sobre otra normativa de otro sector. Y la pregunta es la misma. ¿Vamos a esperar a que la cerveza, a que la muerte se termine la cerveza? ¿Vale? Porque esto va un poco en respuesta a lo que teníamos antes, ¿vale? Y es que
que muchos confiamos en dejar correr, ¿vale? En que corra el tiempo y ya se irán aclarando las cosas, de peores hemos salido, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es algo que nos pasa mucho y es un poco lo que pretendemos nosotros aportar hoy, y es, no solo basta con saber la parte teórica de lo que ocurre, o sea, saber que le ha caído que se te ha roto el freno, saber que te ha caído el meteorito, etcétera, etcétera, sino el entender el porqué, el ir más allá, ¿vale? Y entonces nosotros vamos a intentar aportar esa parte. Voy a cerrar ya la votación, tenemos 80 votos, ¿vale? O sea, 80 personas activas de los 106 que tenemos, 93% asesorías, 4% empresas y 4% autónomos, ¿vale? O sea, la verdad es que está bastante claro, ¿no? Un poco la idea, digo, para que nos ayude un poco a centrarnos. De todas formas, creo que es aplicable absolutamente a todos. Nosotros tenemos un poco más el foco en las asesorías desde el punto de vista en que ellos lo que hacen es aplicar a más clientes, pero bueno, es un poco para todos. Y yo por mi parte, en esta primera parte de consciencia, que la llamaríamos, tengo suficiente. Así que le cedo el testigo de nuevo a Alicia. Genial, Gonzalo. Pues una vez hemos pasado ya de hablar de la normativa y hemos entendido por qué no debemos esperar al último momento, vamos con el siguiente punto, que hablaríamos de estrategias realistas que podemos aplicar desde ya si aún no estáis preparados. Así que le doy paso a Alicia. Bueno, tengo que decir que me ha encantado, Gonzalo, y la parte de estatua y milagrosa en realidad es que me ha sacado una sonrisa, porque realmente es que es cierto que en muchas ocasiones nos encontramos ahí todos, ¿no? Incluidos, diciendo, bueno, alguna vez algo sucederá, ¿no? Sí que es cierto que efectivamente la tecnología no lo es todo, ¿vale? Tenemos que poder además de tener las herramientas adecuadas, por supuesto, tenemos que contar, ¿no? En ese caso con un poco la estrategia adecuada, ¿no? Es decir, los planes internos adecuados de cambio, y para ello en ocasiones a veces yo lo digo, y es el motivo efectivamente por el que estamos con Gonzalo, con el equipo de Método Consolida. En ocasiones, y en muchas de ellas realmente, y en situaciones en las que estas son tan amplias, ¿no? Como es el caso en el que estamos hablando hoy, que afecta a tantísimas empresas y de tamaños tan diversos, el tener un buen partner, ¿no? Como es Método Consolida, y tener una buena consultora, ¿no? Una buena gestión a nivel que nos vaya apoyando, ¿no? Que nos dé consejo y que nos ayude a analizar la estructura interna de nuestra organización y adecuarla a las necesidades a las que nos vamos a enfrentar, pues hombre, nos hubiéramos evitado el rayo, el precipicio, es decir, todo lo que este pobre señor, ¿no? Pues se ha llevado por delante, que ya está bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo adaptamos la operativa interna del despacho? Es decir, si todavía no hemos hecho nada, si estamos todavía valorando, ¿no? Un poco qué es la normativa, qué implica para mí, ¿no? En mi área como despacho profesional, qué tipos de clientes son los que tengo, es decir, ¿les afecta, no les afecta, en qué áreas? Bueno, pues lo primero, ¿vale? Y para adaptarse vamos a hacer una auditoría interna. Es decir, vamos a ver exactamente qué herramientas, ¿no? Lo normal es que la mayor parte de las asesorías y vuestros clientes estén utilizando algún sistema de facturación, estén utilizando algún sistema, pues, para la fiscalización, la generación de los impuestos, ¿no? Y la emisión, algún tema para llevar la contabilidad, ¿no? Tenemos un ecosistema de soluciones. Pues hacer ese inventario para ver cómo estamos trabajando, qué herramientas disponemos, y en el caso de que sean varias, ¿no? Pues tengo esto para la emisión de facturas y este otro para la contabilidad, que nos puede llevar a que sea ese ejercicio un poquito más complicado. Lo que tenemos es que comunicarnos, ¿vale? Hacer ese primer trabajo. Ya digo, si os apoyáis en una empresa consultora, pues siempre os van a dar un checklist, os van a dar unas áreas, ¿no? Unas prioridades sobre las cuales tenéis que empezar para que la montaña no sea muy grande, pero también consultar a vuestros fabricantes, ¿vale? Consultar a vuestros proveedores de servicios. Es decir, oye, tu herramienta Matrix cumple, ¿no? Y tu herramienta me cubriría esta necesidad. ¿Y cómo lo cubre? Es decir, justifícame cómo lo cubre, y en este caso y en este hecho, ¿vale? ¿Cómo me voy a evitar esa multa de 50.000 euros por ejercicio, ¿no? Es decir, nuestra obligación, y a través de lo que son las declaraciones responsables, que son documentos que tienen que ser públicos, no es sencillamente decir yo cumplo, ¿vale? Sino que además tenemos que justificar cómo lo hacemos. Y si además, como en este caso en Verifactu, todavía es como una especie de acto de fe, ¿no? Porque no existe una homologación, como es, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Donde los suministradores de software tienen que pasar
por un registro, y ese registro es público por la Hacienda, ¿no? en la que se encuentre cada una de esas empresas. En el caso de Verifactu, realmente con publicar un documento como modo de declaración responsable es suficiente. Bueno, pues si las empresas os pueden dar garantías añadidas, mejor, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una auditoría externa que ha certificado y nos ha otorgado un sello de garantía. Oye, sí, lo cumples porque además yo, como empresa que me dedico a auditar, he auditado tu servicio, ¿vale? Y cumple con lo que dice el reglamento técnico. Pues todo lo que sean garantías, mejor. Y todo lo que sea tener empresas, ¿no?, que os puedan ayudar en esa consultoría interna como método consolidado, pues todavía mejor, ¿de acuerdo? Tener un plan interno de cumplimiento. ¿Esto qué significa? Pues cómo nos vamos a adaptar, en qué fechas lo vamos a hacer, ¿vale? Y esto tiene que incluir desde la auditoría de herramientas a vamos a empezar a incorporar qué herramientas son las que necesitamos porque ya sabemos que cumplen o no, o a lo mejor me falta este módulo o el otro, ¿de acuerdo? Empezar a hacer esa gestión interna de clasificación de clientes. ¿Cuántos clientes tengo y cuál es su madurez tecnológica en cada caso, ¿no? Veíamos que aquí habían asesorías, habían autónomos, las necesidades de unos y otros variarán y no a todos puede que les aplique incluso la normativa Verifactu, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esa segmentación interna porque si empezamos ya a clasificar a esos clientes están en el sí, exentos, Verifactu, Ticket Buy, bueno, pues ya tenemos ese trabajo hecho y a partir de enero pues realmente ya estamos, ¿vale? Ya estamos listos, ¿de acuerdo? Formarnos nosotros y a nuestros equipos es imperativo. Necesitamos que todos entendamos el propósito, que entendamos la importancia, ¿no?, del trabajar en equipo y que además al entender este propósito le damos la importancia que conlleva y vamos a ser parte de ese cambio, ¿vale? Y seleccionar ese modo de facturación, como ya decía, ¿no?, que es muy importante hasta nosotros mismos como asesoría. ¿Cuál va a ser nuestro modo de facturación y que nuestros clientes entiendan? Esa comunicación proactiva va sobre todo orientada a vuestros clientes, que nos los dejamos muchas veces en lo que sería esta estrategia, ¿no?, o este cambio, ¿vale?, sobre el cual empezamos a trabajar, ¿vale? Entonces, seamos ese agente de cambio, ¿de acuerdo?, en el que no solo nos ponemos nosotros a punto, sino que además estamos aconsejando a nuestros clientes, porque vendrán muchos cambios también en la forma en la que nosotros vamos a trabajar en el futuro, ¿no? Entonces, acompañemos a nuestros clientes, informémosles, mediante esa segmentación ya sabemos exactamente quién es nuestra audiencia y por lo tanto sabremos qué mensaje es el que tenemos que dirigir para cada uno de estos segmentos. Informémonos sobre qué otras herramientas están utilizando ellos, a lo mejor para este mismo propósito y si se han cerciorado realmente de que cumplen, ¿vale? Porque al final tenemos una parte de colaboración con ellos, ¿no?, en esa presentación que estamos haciendo de cuentas, libros de IVA, etcétera. Y proponer o elegir esa solución, ¿no?, que os facilite a vosotros, que os integre el sistema y que a ellos además les proteja cuando además no comprendan realmente lo que pueden ser las consecuencias derivadas de tener una solución que no cumple, ¿de acuerdo? Entonces, estas son estrategias facilitas que podemos tener. Nosotros hemos querido preparar un pequeño diagnóstico, ¿vale?, pues para que vosotros podáis además hacer con un pequeño checklist una evaluación, ¿vale?, de si vuestras herramientas a día de hoy, es decir, cómo tengo yo mi casa ahora mismo y también para vuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, este QR que se ve un poquito entrecortado, no sé si soy yo sola, pero este QR si lo accionáis ahora con vuestro teléfono, ¿vale?, lo que os llevará es a un pequeño formulario que os va a proponer, ¿vale?, una serie de cuestiones. Esa serie de cuestiones están diseñadas para evaluar, ¿vale?, cuál sería vuestro fit, es decir, cuál es vuestra situación actual para que efectivamente podáis aplicar una estrategia, ¿no?, en base a dónde os encontráis temporalmente, digamos, en esa transición de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, este QR, que os devolverá, ya digo, después un resultado de en qué porcentaje de adaptación os encontráis, os podrá después dar soluciones incluso para poder paliarlo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que sin más, y dándose esos minutitos, se lo pasaría a Gonzalo, que os dará más la parte un poco de gestión interna y de detalle. Sí, la verdad es que es muy importante estas estrategias que hemos comentado y estas cosas que tenemos que tener en cuenta para adaptarnos correctamente a Verifactu. Y yo, Gonzalo, te quería preguntar qué acciones deberíamos priorizar y cómo evitar los errores más comunes. Muy bien, Raúl. Nosotros esta parte la enfocamos pensar en que al final tenemos que tener en cuenta el funcionamiento tanto de nuestras empresas, nuestro funcionamiento como profesionales o, en el mayor caso que hemos visto, nuestro funcionamiento como despachos, ¿no? Entonces, hemos intentado
poner el foco en esa parte, ¿no? No tanto en la parte técnica, que estoy convencido que es en la que la mayor parte de las personas más o menos tienen ya como mínimo las orejas levantadas o tienen una intuición sobre ello, sino sobre otros temas, ¿no? Temas más operativos. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en tres errores típicos y que son, yo creo que los llevamos muchos arrastrando. El primero es la procrastinación o postergar, ¿vale? El entregar, el ponerse a hacer el trabajo el último día, el último fin de semana antes de la entrega. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Ya tendremos tiempo. Ahora diciembre es un buen mes para estas cosas, o noviembre, diciembre son buenos meses para estas cosas. Julio imposible, agosto estamos dando vacaciones a la gente o estamos intentando desconectar, septiembre la gente está todavía arrancando, octubre tenemos trimestre, hay tal, y al final se me escapa y llega enero y no hay tiempo. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Ya. O sea, no vale la pena fustigarse con llegamos tarde, da igual. El mejor momento para arrancar es ya, ¿vale? Subestimar, que es un poco lo que estaba diciendo antes, o sea, da igual que hayáis asignado a una persona, que hayáis dicho, no, mira, es que esto es un tema de los fiscalistas, un tema de informática, es un tema, o delegar solo en la parte tecnológica. No, nosotros tenemos que hacer una visión conjunta, una visión sistémica de cómo afecta al despacho y ahora después os vamos a dar una serie de puntos respecto a eso. Y después, ojo, y es uno de los errores que nosotros vemos que también son claves, que vale, nos preparemos internamente, pero ¿cómo va a afectar, si sois empresas autónomos, a nuestra relación con la gente a la que facturamos, etcétera, etcétera? ¿Vale? Si estábamos acostumbrados a hacer una previa, enviarles un borrador, etcétera, etcétera, cambian las reglas del juego y en la mayor parte de los casos a todas las asesorías a nuestros clientes. ¿Vale? A toda nuestra cartera de clientes, cómo le va a afectar y por muy claro que lo tengamos nosotros, no los podemos sacar de la ecuación. En este caso, hay un impacto muy importante a tener en cuenta. ¿Vale? Estos serían los tres errores. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la estrategia ganadora? Esto es un poco parte de la metodología que nosotros hablamos y lo primero es, aunque no es un orden cronológico, pero sí hacer una priorización, identificar qué es lo crítico. Nosotros hemos detectado en estos más de 100 asesorías con las que estamos colaborando, en las que hemos colaborado en estos años y en nuestra vida profesional como consultores, que confundimos continuamente lo urgente y lo importante. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos clara la diferencia entre urgente e importante, lo que más chilla, lo que más nos genera estrés es sobre lo que ponemos el foco. Y muchas veces no es lo que hay que hacer necesariamente ahora, ¿vale? Ahí, bueno, simplemente como apunte os he puesto la matriz de Eisenhower, una herramienta maravillosa. Si no la conocéis, echarle 5 minutillos. Y si no, llamarnos y os explicamos cómo va el tema, o contactar con nosotros. Es una matriz en la cual lo que hacemos es ver qué hacer cuando algo es urgente y cuando algo es importante, o cuando algo no es urgente pero es importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante ver aquí que esto nos tiene que ayudar a priorizar. Y cuando digo esto, digo a nivel global. ¿Qué quiero decir? Hay que ver, verifacto, cuán importante y cuán urgente es cada una de las acciones. Me explico, no en general. Y después verlo también respecto a las cosas del despacho, porque a lo mejor estamos priorizando otras cosas del despacho que después nos van a generar, porque recordemos que la primera fecha final, estamos hablando de lo que llaman los ingleses el deadline, estamos hablando de enero, el peor mes para una asesoría. O sea, junto con julio, los peores meses son enero y julio. Y enero es especialmente malo. Pues enero es la primera fecha final, por lo tanto, si no tenemos bien atado eso, enero puede ser absolutamente insoportable por el ruido que nos va a generar. No por la problemática, sino por el ruido que nos va a generar. Segundo, empezar controlando el ritmo. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre hago una pregunta cuando hablamos a nivel metodológico y es, ¿un elefante nos lo podemos comer? Todo el mundo diría, ostras, pues no. Dice, sí que se puede comer, pero a trocitos. ¿Vale? Entonces,
¿Podemos llegar a esto con tiempo? Sí, pero ¿cómo? Troceándolo, no viendo solo el final, no viendo solo la parte del impacto final o de ver solo la fecha final. Trocear las tareas, organizarlas, priorizarlas e ir ejecutándolas, ¿vale? Esto es fundamental y es algo que nos encontramos continuamente en los servicios profesionales. Es no nombrar responsables. Se hablan de las cosas, se dejan en el aire. Bueno, tenemos que hacer esto. No. Si no pones un responsable, si algo no tiene dueño, no se mueve. Nadie lo empuja. Tiene que haber responsables de las acciones que hemos decidido, de esas tareas que hemos troceado, ¿vale? Divide el cambio en hitos, o sea, ahí hace un seguimiento, no es lanzarlo y después, oye, ¿cómo lleváis esto? Porque va a haber gente que le va a cambiar el foco porque no va a haber alguien. Entonces, la persona responsable que designemos de coordinar o de gestionar o de hacer el seguimiento tiene que semanalmente ver cómo van los avances, de ir recordando. Y después cada uno que tenga una responsabilidad tiene que ir actuando sobre la tarea que tenga activada, ¿vale? Entonces nosotros por las fechas en las que estamos, si no habéis empezado ya o con lo que os quede, pues eso, una serie de hitos semanales y verlo los 7 días, sobre todo la estructura, a los 15 una prueba y a los 30 ver si está estable lo que estamos planteando, ¿vale? Y después comunicar lo decidido de una forma breve y clara. El mensaje interno, ahora después daremos un poco más, pero el mensaje interno tiene que estar clarísimo y debe ser uniforme, porque si no, la liamos y ya lo veremos después, ¿vale? Bueno, esta parte estaría clara y un segundo, voy a quitar la anotación para que no se... Ya está. Ok. Genial, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora que conocemos las estrategias, para aplicar correctamente estas estrategias es fundamental conocer qué barreras frenan esta adaptación. Entonces, Alicia, ¿qué retos, qué problemas nos solemos encontrar? Tenemos la primera, ¿no?, que sería la más obvia, que sería pues la brecha tecnológica y de comunicación. Es decir, al final, este sistema, es decir, el cambiar la forma en la que estamos facturando, no ya nosotros, sino nuestros clientes en este caso, sobre todo para los despachos, implica una serie de cambios en la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Lo que decíamos, donde antes a lo mejor mandábamos todas las facturas, las hacíamos a final de mes o a final de la semana y las registrábamos incluso por parte, ¿no?, en nombre de nuestros clientes, pues esto tiene que cambiar porque ahora hay unas fechas de emisiones que no se pueden modificar. Es decir, se establecen una serie de requisitos y de obligaciones dentro incluso de lo que es el formato de la factura que va a hacer que cambiemos la forma en la que trabajamos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante conocerlo, pero también comunicarlo a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una parte. Nos encontraremos con clientes que están emitiendo facturas y que todavía lo están haciendo en papel o que todavía lo están haciendo en un Excel o que todavía lo están haciendo, ¿vale?, a través de otras herramientas que dependiendo, ¿no?, de cómo lo hacen, pues realmente tienen que cambiar ese sistema, ¿vale?, que tienen de uso actualmente para ello. Con lo cual, esa brecha tecnológica, mediante esa segmentación previa, pues veremos, ¿no?, cómo de grande es o no y nos va a requerir un mayor o menor esfuerzo en nuestra comunicación, ¿vale? El concepto que mencionaba antes el compañero Gonzalo, ¿no?, la parte de creer que el software lo hace todo, no sé cuál era dentro de las categorías, ahora no me acuerdo de los nombres, pero efectivamente el software no va por sí solo, el software hay que saber usarlo, tenemos que saber de las limitaciones que va a tener el software, como decía, ¿no?, pues ya no voy a poder borrar registros, ya no voy a poder borrar documentos, ya no voy a poder cambiar las fechas conforme quiero y modificarlo, es decir, no, ahora se establece, ¿no?, una serie de campos obligatorios, unos registros sobre esos borradores, no podemos, ¿no?, eliminar documentos, sino que tenemos que justificar muy bien justificadas las anulaciones, porque para ello, si no, ya existen las rectificativas, con lo cual el software no lo va a hacer todo. Ahí es donde vosotros sois realmente los conocedores y los que vais a asesorar a vuestros clientes y debéis, ¿no?, en este caso, de anticiparos en esa comunicación. La resistencia al cambio, ¿no?, yo creo que es una de las principales barreras y que diría que a nosotros como fabricantes de software nos diferencia desde un proyecto de éxito a un proyecto que no llega a un buen fin, ¿no? Y es decir, hemos entendido estas herramientas para qué vienen, cómo nos van a ayudar y disponemos, como muy bien decía Gonzalo, disponemos de esos líderes de proyecto, los que se encargan, ¿no?, de explicar muy bien el por qué y cómo beneficia a la organización, quiénes son las personas que van a formar parte de ello, es decir, somos todos parte de ese cambio y entendemos, ¿no?, los beneficios que conlleva, porque si no tendremos un montón
¿no? de rechazos hacia este cambio y con nuestros clientes, que no lo podemos dejar y que es una parte primordial y que veremos después. Esta es también una de las mayores facetas que tenemos que tener muy en cuenta dentro de cualquier estrategia de cambio, ¿vale? Entonces, esa gestión del cambio es la principal. Os paso una serie de obstáculos que nosotros hemos visto, ¿no? Y que hemos visto que afectan sobre todo a las asesorías en un sondeo, ¿vale? Que se hizo recientemente a más de 5.000 asesorías, ¿de acuerdo? Entonces, uno de esos cambios, uno de esos problemas en los que ellos nos decían, y teniendo en cuenta que ahí arrojamos un dato, y es que únicamente el 10% de estas más de 5.000 asesorías que respondieron a esta encuesta, únicamente el 10% realmente nos confirmaba que ya tenían una solución, ¿vale?, técnica que cumplía y que ya estaban adecuados, es decir, sus clientes eran conocedores, ya estaban dentro de lo que eran, contaban con todos aquellos certificados que les hacían falta para sus clientes, para la emisión de las facturas, y ya estaban totalmente, digamos, listos, incluso algunos de sus clientes haciendo uso de este periodo que tenemos desde julio hasta diciembre, voluntario, ¿vale?, para incorporarnos a Verifactu, únicamente un 10%, ¿de acuerdo? De estas 5.000, más de 5.000 asesorías, recordar que hemos dicho anteriormente que hay más de 3 millones que tendrán que adecuarse, ¿de acuerdo? Un dato, y es que el 70%, ¿vale?, ni siquiera había oído hablar de esta obligación que les afecta, ¿de acuerdo? Ese 71% está utilizando un sistema de facturación, ¿vale? Pero no sabemos de qué tipología, pero un gran volumen, ¿vale? Probablemente lo esté haciendo con tipologías de facturación como pudiera ser un Excel, que constituye una herramienta que debería de ser reemplazada por un sistema, ¿vale?, de facturación homologado. Con lo cual, en muchas ocasiones esos obstáculos son obstáculos que son totalmente que podemos esquivar, que con una preparación, con una estrategia, ¿no?, ganadora, como decía Gonzalo, podemos realmente agilizar, pero sí que es cierto que es verdad que en las fechas en las que estamos el momento es ya, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, las personas que estamos aquí lo vamos a facilitar siempre de la mejor manera posible. Pero sí que queríamos compartir estos datos porque realmente reflejan, y es una encuesta de hace nada, ¿vale? No es del año pasado, sino que es de hace siquiera un mes y realmente refleja la realidad en la que estamos actualmente, ¿de acuerdo? Muy bien. Y Gonzalo, ¿cómo podemos trabajar estos bloqueos que comenta Alicia y estas resistencias desde la gestión interna? Muy bien, perfecto. Pues yo voy a coger un poco el testigo de lo que estaba comentando Alicia antes, del tema de la resistencia al cambio. Esto es algo que es inherente al ser humano, no voy a meter en absoluto en eso, en ese mogollón, pero sí deciros que nosotros como consultores no os podéis ni imaginar el esfuerzo tan grande que dedicamos justamente a la gestión del cambio, a identificar la gestión del cambio. Y además desde un enfoque de las personas, porque somos conscientes, yo no quiero meterme mucho en la película, ¿vale? En deciros, no vengo de este sector, yo soy ingeniero químico, no vengo del mundo de la economía o de la parte de asesoramiento. Sí que vengo de la industria química, de hecho he trabajado en petroquímica muchos años y demás, pero ya desde hace más de 15 años estoy en el mundo de la consultoría. Y a mí lo que más me ha llamado siempre la atención, porque siempre he participado en grupos, siempre me ha llamado la atención esto de implantar programas, sistemas, todo el tema de procesos, es la gestión de personas, ¿no? O sea, cómo reaccionamos y cómo nos funcionamos las personas. Lo que me ha llevado a formarme en cómo funcionan las personas, a intentar entender mejor cómo funciona el cerebro, cómo funciona hasta la parte psicológica, ¿no? O sea, que teóricamente es diametralmente opuesta a la parte de la ingeniería, ¿no? Pero a mí me apasiona y es una de las cosas en las cuales nosotros invertimos muchísimo tiempo. ¿Vale? Nosotros aquí vemos que hay 3 barreras fundamentales. Una es la comunicación interna, como decíamos antes. La segunda es la implicación desigual de los equipos, que si encima lo potenciamos nosotros dando solo foco o visibilidad a unas personas en concreto o a unos departamentos, el resto está totalmente fuera y en nuestra empresa puede interactuar con cliente final o con personas con las que van a tener impacto a la parte de Verifactu cualquiera de nuestra organización. Y si no está bien alineado, pues no está claro. Y finalizar, que no está en la tercera para explicarlo, pero es la más importante porque las organizaciones son
fundamentalmente un reflejo de liderazgo o de cómo se ejecuta el liderazgo, ¿vale? Y ahí hablaremos 2 o 3 tips. Para las personas que sois autónomos, deciros que os toca simplemente poneros sistemas de control, de autocontrol, ¿vale? O sea, porque está claro que no tenéis sombreros, o sea, tenéis todos los sombreros, pero es el sistema de autocontrol. Y en las empresas lo mismo, ¿vale? Si quieres avanzar, Raúl. Vale. En cuanto a la comunicación difusa, es fundamental definir el canal único y maestro. Hoy en día, con todos los canales de comunicación, teléfono, WhatsApp, mail, chats, etcétera, 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 no sé si quién utiliza Slack, lo que sea, tenemos una cantidad de información que es una locura y que es peligrosísima si no se unifica y se deja de una manera clara, porque podemos tenerlo totalmente desalineado. Y además, no solo eso, tener en cuenta que también hay desinformación. Y estoy absolutamente convencido, y nosotros cada vez nos encontramos más, de inferencias del famoso abogado del TikTok o el asesor de Instagram o lo que sea, que de repente va gente. A mí me decía el otro día un cliente, decía, es que me han venido una asesoría, dice, me ha venido una persona que quería montar una LLC para una gestión de 2 alquileres en Barcelona. Dice, es que no tiene ningún sentido, pero no, que lo ha visto en Instagram y que si no lo estoy haciendo es que soy idiota y estoy perdiendo dinero y que si no lo sabes es que, claro, es que en TikTok está la verdad, ¿no? En Instagram está la verdad. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Con el tema de la comunicación. E internamente lo mismo, hay que definir un canal, no puede ser un correo idili, no puede ser, tenemos que hablar bien y claramente. Las rutinas cortas y predecibles. Más vale una reunión periódica semanal, ¿vale? Donde se hable claramente, a una única reunión donde hablemos y estemos 1 hora y media soltando la chapa cuando la gente está pensando en otra cosa, ¿vale? Comunicar menos, pero mejor. La sobreinformación también es mala, por lo tanto hay que depurar, o sea, y de hecho, mira, es una de las cosas que con las campañas y con cosas de esas, que cojáis un boletín informativo de 56 páginas y lo enviéis, o incluso de 20, de 15, de 10. O sea, la realidad que tenemos hoy en día es que todos nos hemos acostumbrado a que en 30 segundos y de una manera visual tenemos que recibir la información. Y así es como funcionan las redes sociales. Y las redes sociales no funcionan así por una histeria, porque esta gente ha estudiado cómo funciona el cerebro y sabe que el foco de atención y de los impactos, lo que llaman la parte del sistema dopaminérgico, son 30 segundos. Si tú captas la atención en 30 segundos, tienes la atención y tienes el impacto, ¿vale? Entonces, hay que esforzarse en eso, ¿vale? Y hay que separar lo que es la información de la decisión. O sea, no vayamos contando nuestras películas, ¿no? Vamos a ir por aquí, no. ¿Qué es la información? Vamos a hacer esto, esto y esto, de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿vale? Hay que dejarlo muy claro. En la segunda parte, ¿vale? Primero sería la comunicación, en la segunda parte es cómo intentamos implicar a los equipos de manera igual, equilibrada, ¿no? O sea, porque al final tenemos lo de siempre, ¿no? En las empresas, nosotros en todas las asesorías tenemos la gente que tira y la gente que empuja. Y es así, hay gente que viene y oye, como ya sé que además me va a poner problemas, que no sé qué, no le digo nada, porque si no, bueno, pues al final generas un desequilibrio y también un agobio, ¿no? En las personas que sí que están tirando. Entonces, ¿cómo intentamos agrupar eso? Primero, conectar lo que son las tareas con el propósito real, que la gente entienda qué impacto va a tener, la gente de dentro, ¿vale? La gente de la asesoría, cómo va a impactar en el cliente final, o sea, aterrizar, dejarnos de teorías, aterrizar en la realidad, ¿vale? Convertir la participación en una responsabilidad. Pasar del tienes que hacer a cómo puedo ayudar con esta parte, ¿vale? Que es lo que los americanos lo llaman la parte de la propiedad, ¿vale? El ownership lo llaman los americanos, ¿vale? La propiedad de las tareas, la propiedad, la responsabilidad. Yo no soy responsable de algo que me viene de lejos, que me viene por fuera. Tengo que intentar alinear a las personas con eso, o sea, ver cuál es la misión, y la misión de una asesoría es ayudar a los clientes, ayudar, ser los partners, ser los intermediarios entre la administración y el administrado, porque la administración ha generado un sistema tan complejo que hace imposible que el administrado lo pueda ejecutar y necesita partners, necesita ayuda, y vosotros sois esa ayuda. No confundir eso con la histeria que genera, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero de eso no nos vamos a meter. Y después hacer visibles y celebrar los avances del equipo. Que la gente vea por dónde vamos y vemos, oye, ya hemos conseguido eso, venga, bien,
coño, llevároslos a tomar una cerveza, un café, un algo. Oye, enhorabuena. ¿Por qué? Porque es un hito y porque así hacemos que la gente se implique en eso. ¿Vale? Y finalmente, en la parte del liderazgo, ¿vale? Nosotros aquí, no voy a meterme mucho, que el liderazgo es algo muy complejo, ¿vale? Porque el liderazgo, se han escrito miles, yo he dado muchas formaciones, etcétera, sobre el liderazgo, y hay tantas teorías, tantos modelos, tantos sistemas de liderazgo que para mí generan, vamos, yo he oído hablar a gente sobre liderazgo que deberían de estar escondidos en vez de hablar. Bueno, entonces, a lo que voy a centrarme. Nosotros lo que vemos es que se confunde, y más en los despachos profesionales, se confunde el sistema de liderazgo. Normalmente tenemos, hay 3 tipos de liderazgo, que es el visionario, el que establece esa visión, hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos, el porqué de las cosas. El operativo, que es el cómo lo realizamos, y el técnico, que es el técnico sería el cómo lo realizamos, y el operativo es el qué hacemos en concreto, ¿vale? Cómo se baja al suelo, con el ritmo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea es, como mínimo, tenerlo en mente, saber que no es lo mismo la parte técnica que la parte de la visión de hacia dónde vamos, que la parte de cuál es el ritmo que hay que marcar, la parte operativa. Entonces, tenemos que establecer estas 3 vías diferentes, estos 3 tipos de liderazgo. Nosotros, hasta el punto en que hemos visto que es una de las cosas que más adolecen las asesorías, y que estamos un poco ayudando a cambiar con un sistema que llamamos nosotros el RDO, que se enfoca en eso, en generar la diferenciación entre los estilos de liderazgo, entre los 3 tipos de líderes que necesita una asesoría. ¿Vale? Antes de pasar, hay 2 preguntas. Dice que ahora una es muy técnica, ¿vale? Y que se la paso. Vale, las 2 son bastante técnicas. Las leemos y a ver si se les pueden responder. ¿Vale? La primera, Magda Sánchez, dice... O Gonzalo, quizás esto podríamos dejarlo de cara al final, vale, porque perfecto. Estamos ya fuera de tiempo y vale, perfecto, para que no sí, se alargue mucho, vamos a seguir con la presentación, y si no da tiempo a contestarlas, las contestamos por privado sin problema y ya está, ¿vale? Pero seguimos avanzando porque si no se va a hacer muy largo el webinar. Lo hemos comentado durante la jornada, uno de los puntos clave es la comunicación que tenemos con el cliente y que nuestros clientes entienden de nosotros. Desde Matrix, Alicia, ¿cómo vemos esta parte? A ver, yo creo que un poco he intentado hacer énfasis, Gonzalo también lo ha mencionado, yo creo que para la audiencia que tenemos, ¿no? El 98% asesorías, comunicar con los clientes, y en ocasiones es el gran olvidado, es la parte más importante. Hemos querido, porque podemos tener todos los sistemas nosotros, conocer la norma, pero trasladar esa norma en un lenguaje claro, sencillo, preciso, accionable a nuestros clientes, es lo que hará, ¿no?, la diferencia entre, bueno, pues poder desbloquear esto que decíamos anteriormente y eliminar esa reticencia. Entonces, hemos querido de manera un poco, pues, ofrecer, ¿no?, una serie de opciones, ¿no?, que seguro que la mayor parte de los despachos ya lo están haciendo aquí, pero a lo mejor singularizando el tema, ¿no?, en el que nos encontramos, es decir, esas comunicaciones que sean muy específicas a lo mejor sobre los pequeños cambios que tienen que estar haciendo nuestros clientes en la asesoría, ¿no?, como decir, oye, vamos a verificar que nuestro NIF está registrado correctamente en la AEAT, porque si no la comunicación dará un error. Podemos tener el software, pero no tenemos la parte burocrática resuelta. Vamos a verificar que mi certificado, ¿no?, que lo necesito como vía de comunicación, pues no ha caducado o va a caducar mañana, porque si no, sabemos que esto lleva un tiempo y efectivamente esto será otro bloqueante después técnico, pues a la hora de poder emitir las facturas. Entonces, podemos hacer muchas cosas bien, pero si al final esta, que es la más tangible, material, si la podemos ir comunicando, que al final son acciones pequeñitas que están de la mano y que puede llevar a cabo nuestro cliente, en la asesoría no las tenemos pues bien comunicadas, trasladadas, no son conscientes de que deben de llevarla a cabo, efectivamente ese día 1 de enero o 1 de julio va a ser pues un atropello, ¿no?, a nivel de querer subsanar todas estas cosas y inevitablemente no llegar a tiempo, ¿vale? El software es un canal de confianza, efectivamente, no tenemos que ponerlo como un enemigo, cambiar ese proceso, introducir una nueva herramienta, no tenemos que percibirlo, es algo que es incómodo en un inicio, todos sabemos que esa barrera del cambio
es difícil, aunque nos quejemos de nuestra forma de hacer, realmente es la que conocemos y la que toleramos. Introducir algo nuevo nos molesta inicialmente hasta que lo dominamos, pero cuanto antes lo introduzcamos, y sobre todo ahora que no tenemos prisas, que no pasa nada, que podemos ir tanteando varias opciones, pues fenomenal, porque llegaremos cuando nos toque y no será algo nuevo, será algo que ya hemos dominado y evolucionado, ¿vale? Y para las asesorías, pues el poder centralizar y a la vez que comunicamos los pequeños cambios que tiene que hacer que tienen que hacer nuestros clientes y a la vez estamos haciéndolo a través de herramientas, ¿no?, en las que nos va a centralizar todo el proceso, vamos a integrar, ¿no?, como parte de una suite y un ecosistema todas las soluciones, va a ser mucho más sencillo que intentar combinar o intentar verificar qué herramientas están utilizando nuestros clientes, si cumplen, si no cumplen, que aunque no sea nuestra responsabilidad, ¿no?, y esto es importante, trasladarlo a las asesorías, no es vuestra responsabilidad. Lo cierto es que estamos ofreciendo un servicio y los clientes pues vamos a demandar por lo menos ese derecho a la información y en tiempo, ¿vale? Entonces, al final yo creo que me quedo con ese título, que es transparencia es igual a confianza, ¿no? Y si somos constantes en nuestra comunicación, si estamos rompiendo esa barrera lingüística, si estamos liderando, ¿no?, desde lo que sería el apoyo constante pero en tiempo, probablemente, bueno, pues con las herramientas además que tengáis a vuestra disposición, vais a ganar una fidelización también, ¿no?, de esos clientes que después convertiréis en otras gestiones, ¿de acuerdo? Muy bien, Alicia. Pues Gonzalo, ¿cómo veis desde Método Consolida este punto, la comunicación con el cliente? Ay, el micrófono. Sí, perdonad. Vale, yo quería... Un segundo... quería comentaros que nosotros, voy a simplificarlo mucho porque como vamos mal de tiempo, pasa si quieres, lo que hablamos del cliente es que es el gran olvidado que estábamos diciendo. No voy a reforzar nada porque está claro, ya he ido hablando cosas, pero voy a irme a la parte final, pero sobre todo, ¿vale? Entonces, ¿sobre todo qué? Y es intentar hablar o simplificar el mismo idioma. ¿Qué quiero decir? Muchas de las cosas que nosotros nos encontramos en las asesorías es que yo no lo siento, no sé si hay algún sanitario, pero es cuando peor me siento, es cuando vas a un médico y empieza a hablarte que si unas arritmias sistémicas ventriculares de si tal, si tiene usted o siente, y empieza a hablarte con unos tecnicismos que ni entiendes, te sientes tonto y pues muchas veces nos encontramos lo mismo. Raúl, pásame si quieres a la siguiente. ¿Vale? Pues nosotros hacemos lo mismo. Tendemos a fijaros que para mí la parte final o lo que decía Alicia, ¿no?, de la transparencia es confianza. Con esto pasa lo mismo. Muchas veces, como nosotros tampoco lo tenemos muy claro y hay cosas de estas, lo que hacemos es tendemos a volcar o explicar un montón de tecnicismos para que el cliente nos perciba como expertos o que esté más tranquilo y demás. Y lo que hacemos es todo lo contrario, ¿vale? Es generar una barrera y una desconfianza. Entonces, aquí lo que diría yo es obsesionaros, utilizar todas las herramientas que estén buenas a vuestro lado para que el cliente hable su idioma. Yo tenía un profesor, un formador que era buenísimo, que decía, ¿sabéis cómo intento yo cuando voy a hablar un tema técnico? Se lo intento explicar a mi abuela. Y si mi abuela lo entiende, es que es correcto la forma de explicarlo. Sin caer en simplismos, sin caer en ñoñerías, quiero decir, en tonterías, pero sí idioma claro, concreto y lenguaje que puedan entender ellos para no encontrarnos después con los problemas que nos encontramos, que no se han enterado de nada. Estamos en una reunión, le hemos explicado y después se vuelven a preguntar las cosas, ¿no? Vale, yo no voy a decir más y así vamos avanzando. Muy bien, Gonzalo. Pues ahora vamos con un punto que hemos mencionado también anteriormente, hemos dado pinceladas, pero es una reflexión muy importante que nos tenemos que hacer, bueno, que tenemos que contestar. ¿Por qué, Alicia, anticiparse marca la diferencia? Un segundo, que parece que hay un problema con la vista. ¿Veis bien ahora? Es que dicen que no se ve. Yo estoy viendo... Sí, a ver, yo estoy viendo bien la presentación. A ver, espérate, ¿Sí? voy a dejar de compartir, sí.
Y vuelve a compartir, es que me acaban de decir varios. Sí, claro. 25, vale. ¿Ahora se ve bien? ¿Se ve bien ahora? Quemar. En principio entiendo que sí. A ver. Entiendo que sí. A mí sí que me aparece todo correcto, pero... Sí, también. Antes me había desaparecido, pero creo que había, no sé si había tocado algo, pero yo en principio ahora lo veo bien. Vale. Entiendo que sí, ¿no? Venga. Perdón. Pues Alicia, cuando quieras, creo que no se te escucha o no estás hablando aún. Ahora sí. Perfecto. Nada, no, yo diría que anticiparse, ¿vale? A partir de ahora y con los cambios normativos, es el nuevo sello de calidad de las asesorías, ¿no? Es decir, yo creo que además, revisándolo un poco como nosotros hemos querido presentarlo aquí, ¿no? Desde el punto de vista tanto estratégico, operativo como económico y cultural, ¿vale? Lo que nos va a permitir va a ser, ¿no? Pues por una parte el poder ver esta obligación como una oportunidad que yo creo que es muy grande, ¿no? Y que nos va a permitir a los despachos evolucionar hacia otras áreas de negocio que creo que son las que realmente, ¿no? Las que han interesado a los despachos durante muchos años, ¿no? El asesoramiento, el poder aconsejar a las empresas o a los autónomos en este caso a cómo ser más rentables, sacar mayor rendimiento, ¿no? A sus negocios. Ese valor operativo, es decir, al final, si nosotros podemos, ¿no? Visualizar esta gestión como una oportunidad, vamos a poder divisar nuevos servicios hacia las asesorías, ¿no? Y además es que si lo hacemos antes y no más tarde, pues probablemente también, ¿vale? Vamos a evitar ya no solo sanciones, pero también bueno, pues costes elevados a lo mejor de llegar rápido a última hora y sin haber comparado bien las distintas soluciones que tenemos sobre la mesa, ¿de acuerdo? Ese valor profesional que es el que nos hace también si estamos informando a nuestros clientes, si estamos apoyando a nuestros clientes, estamos organizando esas sesiones formativas, ¿no? En las que le estamos explicando cómo les afecta la normativa, esto es un valor reputacional para la marca muy grande, ¿no? Estamos dándoles información que les va a ayudar en su día a día y en tiempo para que después no perjudique a su negocio, que debe de ser su único criterio, ¿no? de importancia, ¿no? A nivel de actividad. Así como el valor cultural, o sea, es decir, al final, si nosotros establecemos, como decía Gonzalo, esa forma de trabajar, lo que estamos haciendo es ser más estratégicos y vamos a poder anticiparnos incluso a las nuevas necesidades que tenga el sector, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este sería mi resumen sobre ello. Muy bien. Pues Gonzalo, ¿cómo esa anticipación mejora la organización interna? Vale, pues vamos, simplemente voy a hacer un refuerzo, ¿vale? De qué nos aporta, cuáles son los pros de anticiparse versus a los contras de esperar, ¿vale? Entonces, si quieres pasar al valor de anticiparse, o sea, fijaros que planificar, una de las cosas que nos encontramos es, yo no sé por qué, pero todos tenemos un espíritu de bombero increíble, que en cuanto vemos un fuego hay que buscar un tubo, una manguera y ponerse a apagarlo, ¿no? Entonces, y además nosotros nos encontramos continuamente, ¿no? Y uno de los temas que es fundamentales, perdonad, es vencer una de las cosas que nos genera el cerebro y que hay que luchar con ella. Y es decir, que planificar no es perder tiempo. No pierdo el tiempo planificando, gano tiempo. ¿Por qué? Porque reduce caos, se toman mejores decisiones, no hay que volver a hacer cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, planificar no es perder el tiempo. Eso tenemos que grabárnoslo, cincelárnoslo en la cabeza. Nosotros, una de las cosas que más nos encontramos cuando vamos a empezar con la parte de consultoría en empresas, ayudar a asesorías, es que ahora no es buen tiempo, porque estamos muy atareados y demás. Error. Ahora es el momento, es ya. Y el momento de pararse a planificar y de ver y de priorizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, planificar es necesario. Después esto nos va a generar, si nos anticipamos, una mejor aceptación del cambio, porque es un cambio gradual y controlado, ¿vale? Vamos a tener menos resistencia porque vamos a hacerlo participativo, porque no va a ser alguien tiene que solventar este marrón y el resto de la gente lo recibe como algo impuesto, sino que van a ir participando y van a ir aportando cosas, ¿vale? Hay que hacer partícipe a las personas. Hay que, si lo hacemos con tiempo, vamos a poder planificar los recursos. Si no, vamos a tener que trabajar con lo que podamos, con lo que quede y con lo que tenga. Entonces,
cuanto más nos anticipemos, con más recursos o de una manera más óptima vamos a poder contar. Y después, obviamente, vamos a tener una sensación de control compartido. O sea, vamos a tener mayor sensación de control, que al final es lo que más le molesta al cerebro, es la incertidumbre. La resistencia al cambio viene por la incertidumbre que genera el cambio, ¿vale? Y vamos a ver los contras, que sería la última parte de este punto, cuáles son los riesgos de la última hora. Primero, sanciones, ya ha comentado y ya nos ha puesto los pelos de punta Alicia con las cifras que comentaba, pero incumplimientos, rectificaciones, gastos internos que asumimos, etcétera, 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 cuando hacemos la del avestruz de meter la cabeza y ya veremos cómo salimos para adelante, ¿vale? Y eso lo tenéis y lo habéis vivido los autónomos, ¿vale? No, sí, no se aplica, no se aplica, algo. Un año completo o 2 años completos de actualizaciones en noviembre, diciembre, ¿vale? O con lo del tema de COVID, a través de las mutuas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ojo que la del avestruz aquí tiene un impacto grande. Después, si lo dejamos para última hora, vamos a tener que improvisar, vamos a tener que ir saliendo con lo que nos haya, lo que nos pase. Oye, que resulta, pues un poco lo que decía Alicia, que voy a hacer esto y no se me caduca a mitad de mes el certificado digital y no puedo hacer esto y entonces tengo que pedirlo y no hay cita y no sé cuánto, si la persona no puede, porque tal, y de repente se nos ha ido el cumplimiento y nos lo comemos nosotros. Porque nosotros hemos sido los que no hemos planificado y nos van a calentar la oreja. Bloqueos internos. Si es a última hora, la gente no va a querer, porque la gente al final se va a poner detrás de la barrera y va a decir, oye, yo no tengo culpa de que no nos hayamos metido antes, aunque hayan sido parte de ahora no, un tiempo, ¿vale? Y obviamente estrés y pérdida de confianza, ¿vale? Muy bien, pues vamos con el bloque final. A modo de cierre de todos los bloques principales que hemos hablado durante esta jornada, vamos a ver cómo podemos encontrar soluciones reales que resuelvan todo lo mencionado durante este webinar. Así que adelante, Alicia. De momento no se te escucha. Disculpa el micrófono. Yo creo que aquí un poco y en el interés del tiempo también, o sea, creo que para quienes no nos conozcan, nosotros nos dedicamos, ¿no?, pues a herramientas de automatización de procesos, trabajamos muy de la mano y llevamos más de 25 años trabajando en el vertical de las asesorías y gestorías. Contamos con una solución, ¿vale?, tanto para vosotros como asesoría como para vuestros clientes y en este caso, bueno, pues contamos con todo lo que serían las garantías, ¿no?, para poder certificar, ¿no?, e indicar que bueno, pues que esas comunicaciones sean lo precisas que tienen que llegar a ser. No quitaría más tiempo a lo mejor en este caso porque sé que hay algunas preguntas y bueno, y por ir cerrando más bien por el interés del tiempo. ¿De acuerdo? Podemos compartir esto después. Claro. Pues si quieres cerrar, Gonzalo, con algún apunte más y ya pasamos a las preguntas. Pon si quieres los objetivos. Simplemente nosotros somos una consultora especializada en asesorías, aunque no lo parezca porque Raúl y Alicia son muy jóvenes, nosotros llevamos mucho menos tiempo, llevamos solo 5 años, pero aún así 5 años enfocados única y exclusivamente a las asesorías. Hemos trabajado con más de 137 asesorías y simplemente comentar que nuestros objetivos, lo que nosotros trasladamos y sobre lo que nosotros impactamos es en liberar a la dirección de lo que es la ejecución operativa, o más bien enfocarlos en lo que es la parte estratégica, implantar sistemas que permitan organizar y trabajar mejor, clarificar los roles y las responsabilidades de los equipos, ganar visibilidad y control y después toma de decisión con datos, ¿vale?, en vez de con sensaciones. Y nada, simplemente si queréis también tener más información, contactad con nosotros, ya os pasaremos la información y os explicamos más en profundidad. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias, Alicia y Gonzalo, por toda la información que nos habéis dado en este webinar. Vamos a pasar con las preguntas, a ver qué consultas tiene el público y vamos a ver si las podemos contestar. A ver. Yo había visto algunas interesantes. A ver, ¿cómo se adapta a Verifact un comercio o un bar, un restaurante que no emite facturas sino tickets? Bueno, a lo mejor sí que clarificar que lo que anteriormente se llamaba como un ticket, ¿vale?, realmente es una factura simplificada, ¿de acuerdo? Entonces, esto efectivamente también
es una factura que tiene que comunicarse a Verifacto, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, normalmente, tanto la caja como el TPV tiene que estar y haber pasado por el mismo reglamento técnico, ¿vale? Que ha pasado pues, una herramienta a lo mejor más común que uno pueda tener en un sistema contable instalado en su escritorio, ¿de acuerdo? Entonces, le afecta igualmente. Además, un caso muy vivo, muy claro, ¿no? Y por el que nosotros pasamos con la implantación de Ticketbuy en las áreas forales, son las áreas en las que más hemos visto el uso y en las que más hemos visto la evolución, ¿no? Bares, hostelería, o sea, lo que sería la hostelería, peluquerías, los comercios, ¿vale? Del día a día. Y tenemos que cerciorarnos, en este caso, de que nuestro TPV ha sido actualizado, ¿vale? Y cumple con el régimen, con el reglamento técnico que lo valida pues, para esas comunicaciones a Verifacto, ¿de acuerdo? Además, tiene que ser los dos, es decir, no nos vale yo hago una serie de gestión de tickets con el TPV, pero mi caja por el otro lado no, es decir, al final en ese registro tiene que unificar tanto el número de la numeración de las facturas, perdón, y las series en esa facturación, ¿vale? Por los servicios. Creo que además se repetía, ¿no? Espectadora Sí, he quitado sí. varios. Van a funcionar Verifacto si un cliente hace facturas habitualmente de forma manual, por escrito o en Word. Espera, que no veo la pregunta entera. A ver. Pero le llega. O sea, indicar que la factura, ¿vale? He visto un par de preguntas que creo que estarían interrelacionadas. O sea, es decir, Verifacto afecta a la factura, es un reglamento técnico, por decirlo así, ¿vale? Es decir, afecta a lo que sería la tecnicidad de esa herramienta que estamos utilizando para hacer facturas. Con lo cual, da igual si somos autónomos, da igual si somos una micropyme, da igual si somos una pyme. Si estamos emitiendo facturas y estamos dentro de lo que serían, no estamos en el SI o no estamos en las áreas forales, que entonces tendríamos Ticketbuy, o no tenemos una categorización de exento justificable, como pudiera ser en una de las preguntas se mencionaba la ganadería, el sector agrícola, ¿vale? El agropecuario es una de las categorías, así como las agencias de viajes, que están exentas, ¿de acuerdo? Por ahora. Entonces, si no estamos en ninguna de las categorías que se consideran exentas, porque por el motivo que hemos dicho, porque les aplica otra normativa o porque sencillamente por su tipología no les aplica, ¿vale? Si emiten factura, entonces están obligados a hacerlo desde un software, ¿vale? Que cumpla con la normativa de Verifacto, ¿de acuerdo? A la pregunta de si vale un Word o vale un papel, pues muy sencillo. Si nosotros, o un Excel, que sería el caso más común que decíamos que anteriormente compartíamos en ese sondeo, que el 68% de las asesorías recibía mucho Excel, ¿vale? Un Excel que está numerado, que tiene formulación, ¿vale? Que además seguimos en una secuencia, es decir, siempre y cuando utilicemos un Excel al uso, ¿vale? En el que estamos haciendo cálculos, se considera un sistema de facturación y al cual entonces le aplica la misma ordenación técnica que le aplicaría a un sistema cualquiera del mercado de facturación y debe de estar cumpliendo el reglamento técnico. Y además nosotros deberemos de también tener ese archivo, esa justificación de que no se modifica su contenido, ese registro de todas las modificaciones, es decir, si se pasó de ser un presupuesto a un borrador de factura, si de ese borrador de factura pasó a ser, ¿vale?, una factura emitida. Entonces, sí que se clasificaría dentro. Lo único que queda excluido son aquellos negocios, pues si utilizáramos un Excel a modo talonario, ¿vale? Es decir, yo me hago unas anotaciones, pero no tiene ningún tipo ni de formulación, ni de secuencia, ni después, es decir, no tiene ninguna ordenación, ¿vale? Por decirlo así, es una anotación, ¿vale? Entonces, todo lo que no sea eso se considerará, pues en este caso el Excel o el Word, se consideraría que tiene una formulación y por tanto tendría que cumplir con el reglamento técnico, ¿de acuerdo? Alicia, si quieres empezamos, digo porque... Vale. Sí, empezamos por arriba, las que más antiguas, por decirlo. Vale. Magda Sánchez Helvig, que dice: las facturas emitidas de exportaciones intracomunitarias están exentas totalmente del sistema. No, se reportan también, ¿vale? Lo que pasa es que a efectos de lo que serían las comunicaciones del IVA, ¿vale? Tendrán otras connotaciones, pero son facturas y esas facturas se emiten también a la AEAT, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, la siguiente, Sabrina Lindsay, dice: sí.
Tengo muchos clientes que dedican a la actividad de la vivienda vacacional, pero no son autónomos, sino propietarios con obligación de emitir facturas. Si ¿Vale? tienen obligación, sí, más o menos le contestaba anteriormente a esto. Vale. La factura, es que he hecho como una lectura rápida mientras hablamos, digo, afecta a la emisión de la factura, con lo cual si ellos a día de hoy están emitiendo facturas, tienen que emitirlas a través de un sistema de facturación, ¿vale?, que sea adecuado. Entonces, si están emitiendo facturas, como decía antes, a modo talonario, pues no hay ningún problema. Si no hay ningún registro, ni ordenación, ni formulación, no habría problema, pero siempre y cuando ellos están emitiendo una factura desde un software o desde un Excel incluso, que efectivamente lleve un control, ¿vale?, numérico y unas formulaciones asociadas y se estén aplicando esos IVAs, debe de cumplir con el reglamento técnico. ¿De acuerdo? Vale, después tenemos espectador anónimo. En cuanto a las facturas anteriores que hubiera generadas antes de marcar la casilla de Sibrifactu, ¿se subirán todas de golpe? No, es decir, en el momento en el que nosotros conectamos, ¿vale?, el modo Verifactu, por decirlo así, el modo on, esa primera comunicación que hacemos se hace con emisión de primer hash, que sería como esa firma, esa secuencia, ¿no?, esa firma que nosotros estamos enviando. Con lo cual, todo lo que hayamos hecho previamente pertenecerá a nuestra contabilidad previa, ¿no?, que ya habremos presentado por algún otro mecanismo. Con lo cual, a partir del día 1 de enero, para los que no se han introducido ya al sistema, ¿vale?, los que esperen al día 1 de enero, esa primera comunicación será la que se emite como primera comunicación. A partir de ahí, la segunda va a comunicar sobre la primera y la que le corresponde, que es la segunda, y así increciendo. Correcto, que no es algo que te coja desde antes, sino lo que te hace establece el inicio y después lo que va haciendo es desde el siguiente punto hasta lo anterior, desde el siguiente punto hasta lo anterior, ¿no? No es con carácter retrospectivo, desde el momento de la emisión. Y teniendo en cuenta que ese momento inicio es el día 1 de enero o el día 1 de julio, ¿vale? Pero podemos entrar antes, o sea, no hay... ¿vale? Vale. Después pregunta Pablo Calabuch preguntaba lo de los autónomos. Supongo que se habrá equivocado, uno del 7 del 25. Del 26. ¿no? Es del 26, es uno del 7 del 26. Así es. Vale. Ana Poch comenta o pregunta, si tenéis alguna instancia de prueba de Matrix para poder enseñársela a los clientes. Podemos, sin ningún problema, si contacta con nosotros podemos enseñárselo, ¿vale? ¿Qué pasa en Navarra? Pues Navarra todavía estamos todos pensando, ¿qué pasa en Navarra? ¿No? De momento Navarra es una de las áreas que estaría exenta, puesto que no se ha anexado, ¿no?, ni al modelo de facturación que existe en Guipúzcoa, ni en Álava, ni en ya lo diré, en el tercera de las áreas forales que se me ha quedado en el aire, ¿de acuerdo? Pero no se ha anexado a ninguna de ellas, tampoco le aplicaría Verifactu y de momento es una de las áreas que estaría reconocida como exenta, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Preguntan, al emitir una factura, ¿tiene que llevar el QR? ¿Se envía a Verifactu o no? Ese QR solo se imprime dentro de la factura y además tiene una ubicación exacta. Cuidado que esto es uno de los bulos que hemos escuchado, que se puede poner donde uno quiera. No. En Verifactu es obligatorio que se imprima, ¿no?, en la parte superior izquierda. Entonces, y que además tenga un tamaño exacto. Entonces, esto complica, y lo siento ya de antemano, me disculpo, muchas de las plantillas que a veces nos hemos gastado muchas empresas a nivel de diseño, ¿vale? Lo siento ya de antemano, pero complican, ¿no?, que se puedan respetar. Entonces, no, únicamente ese QR lo que hace es verificar, ¿no?, y además proporciona esa huella en esa comunicación con el portal del Ministerio, con lo cual es únicamente en esa comunicación en la que nosotros recibimos ese QR, que tiene que tener una serie, una secuencia y esa identificación de verificable. Vale. Y después Loli Castillo comentaba, una empresa que tiene máquinas de vending y no emite facturas simplificadas, ¿cómo le afecta? Creo que me faltaría dato. Entonces, no está emitiendo ningún tipo de factura, ¿no? Y no es un caso como muy particular. Si no está emitiendo ningún tipo de factura, tendrá algo, ¿no? Estará solicitando y estará pagando los suministros, ¿no?, de alguna forma. Es decir, entiendo que el vending, claro, estará solicitando materiales y estará emitiendo, ¿no?, entiendo que facturas por gastos o de ese vending. Entonces, entiendo que ahí sí está haciendo algún tipo de gestión. Es que estaba pensando ahora mismo en lo que tú estás diciendo y lo único que se me ocurren son las expendedoras, como si dijésemos, de gasolina o de esto, que sí que tú puedes emitir, etcétera, etcétera, sí, una factura o por ejemplo, un ticket. En una autopista, ¿no? Las típicas maquinitas de vending que tienes en un ticket, efectivamente, sí van a llevar el QR.
¿vale? Esos llevarán el QR, ¿no? Si hablamos de cualquier gestión con un TPV, pero si pienso a lo mejor en estas máquinas de vending que nos dan el café o el sándwich en el pasillo, es una gestión B2C, es decir, al consumidor final, con lo cual no le aplica, ¿no? Y ya sería más bien la actividad profesional que tenga en ese caso pues la empresa de vending, ¿no? Que maneja todas esas máquinas y qué facturas está emitiendo, ¿no? Por lo que serían sus suministros, ¿de acuerdo? De alquiler, de poder tener ahí, o sea, un poco todas esas cosas. ¿Vale? A ver, realmente estamos fuera de tiempo. Veo que no paran de entrar preguntas. Quizás la mejor opción es dejamos la información de contacto y cuando os enviemos el vídeo, la presentación, podéis transmitirnos todas vuestras dudas y las vamos contestando, porque si no, esta sesión sería muy larga y tampoco queremos estar aquí haciéndolo demasiado. Muy bien, perfecto. Sí, yo creo que sí que es la mejor. Entonces, simplemente cerrar, ¿no? Dar las gracias por la participación a todo el mundo, ¿no? Sí, correcto. Muchísimas gracias a todos los asistentes y especialmente también a vosotros con toda la información que nos habéis podido trasladar. Ha sido una jornada que yo creo que a mucha gente le va a servir muchísimo y esperamos vernos en próximas sesiones a todos los que habéis asistido a esta y a Método Consolida, que muchísimas gracias por traernos aquí. Sí, muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Gracias por colaborar. Creo que ha sido muy interesante y de hecho, yo he estado monitorizando un poco y hemos tenido una tasa de abandono muy, muy, muy pequeña, ¿vale? Se ha ido poca gente, que además alguno incluso ha dicho que se tenía que ir. O sea, creo que ha sido muy interesante y además lo habéis hecho más atractivo, algo tan complicado como es la normativa. Y nada, simplemente deciros que sí, enviaremos el vídeo, preguntan por ahí y la presentación también. Así que nada, muchas gracias. Y nada, más adelante iremos comentando más cosas. Podéis contactar y os llegará la presentación, el vídeo, etcétera. Y bueno, ya tenéis los contactos para más cosas. Así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.